¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista estelar de Plataforma Digital M. Hoy en el contexto de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, en la aula de clase, con la profesora de radio, la doctora Elizabeth Valero. Toda una vida dedicada a la radio. Elizabeth, un placer. Dame con permiso de un abrazo y un beso. Chévere, yo feliz en este espacio tan maravilloso que son las aulas, lo que tanto también me apasiona. Tengo muchas pasiones, si supieras. Elizabeth la conocemos desde los estudios de la maestría. Sí, señor. Hace unos años atrás, y siempre una apasionada, una dedicada a la radio, a la locución. Son muchos años, una trayectoria como docente de 30 años impartiendo las cátedras de radio. Elizabeth, me comentaba introducción a la radio, radio 1 y 2, periodismo radiofónico, producción de radio, locución, competencias comunicativas. Sí, entre otros. Además de también una brillante abogada, aunque te conocemos más como locutora y comunicadora. Así es. Sí, ha sido una combinación bien importante y maravillosa porque Dios me ha permitido poder enfocarme en tantos aspectos en el área de diferentes conocimientos que me encanta. Primero me gradué de locutora profesional, hablamos de 4 décadas que implican 40 años de manera ininterrumpida en lo que ha sido la radio, tanto en frecuencia en AM, que ya están fuera del aire, como en frecuencia FM. Por lo tanto, actualmente he recorrido lo que ha significado emisoras como Metrópolis y actualmente OK 101 FM, que es mi casa, en el cual estoy con ellos, llevo ya 24 años al aire. Entre ustedes y nosotros. Entre ustedes y nosotros, por supuesto. Primero fuiste profesora de las cátedras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de URBE, y luego, al crearse la Escuela de Comunicación Social de URBE en 1998, pasaste a ser la profesora titular de radio. Sí. La experiencia con los estudiantes. Es extraordinario porque es como que, por cierto, yo lo hablo especialmente dentro de lo que sería ese enlace que hay entre el docente con los estudiantes. Hay una relación maravillosa porque no solamente es el docente el que transmite sus conocimientos, sino que el docente también aprende de los estudiantes. Entonces es algo maravilloso cuando uno logra conectar con los estudiantes y le trata de transmitir lo importante que es el área de su carrera, que se preparen, que traten en lo posible de dar lo mejor de ellos. Y cuando tú logras conectar con los estudiantes, logras un buen resultado. Así es. Y en ese proceso de conectar con los estudiantes y de vaciarse en ellos, tenemos que presentar el libro Oratoria, el poder de la palabra, reciente publicación de nuestra amiga, nuestra colega Elizabeth Valero, una publicación que te decía que es valiosísima. El impreso, que tú lo hayas, que también está en formato digital, pero que lo tengas así impreso, poder hojear, poder tenerlo, llevarlo contigo a donde quieras. Y gracias por el obsequio, porque realmente para mí es muy significativo tener un libro de cabecera, compartir. Y me gusta también, te decía, que no solamente está vinculado para la gente de las radios, que es tu medio, tu hábitat es natural, sino de otros medios masivos. Así es. Cuando se habla de oratoria, mucha gente me pregunta, ¿la oratoria para quién es? Y hoy en día la oratoria es para todo el mundo. Vendedores, comerciantes, profesionales en cualquier área del conocimiento, no solamente es para los abogados, para los estudiantes de comunicación social o profesionales en la comunicación social, sino que un docente, un arquitecto, un político, un ingeniero debe manejar la oratoria. Ya que estamos hablando acerca del libro Oratoria, el poder de la palabra, yo enfoco el libro de Oratoria, el poder de la palabra, como un ecosistema comunicacional en el ámbito de la oratoria. Y hago como especie de una metáfora en cuanto a lo que es el ecosistema que nosotros estudiábamos en biología, ¿no? El ecosistema biológico.
los seres vivos, las plantas y también aquellos que no son seres vivos, cuando hablamos del aire, el suelo, la tierra. Así se representa dentro de esa metáfora lo que sería la oratoria, el poder de la palabra, con elementos que son propios, que están relacionados entre sí, como es el orador, el mensaje, hablamos de la audiencia y por supuesto del contexto. Ellas tienen que ir de la mano, una depende de la otra. Si una de ellas falla, el objetivo que se pretende para transmitir el mensaje y lograr un mensaje efectivo no se puede lograr. Sé que esos comienzos, esos inicios como mujer de radio, como dama de radio, vienen de casa. Tu papá, coméntanos un poco para conocer los inicios de la Elizabeth, que se inició en ese apasionante mundo de la radio. Sí, vengo de familia de radio. Mi padre, productor independiente, que ahora hablamos de productor nacional independiente. En aquel entonces se hablaba era de productor independiente. Recorrió muchísimas emisoras, hablamos de emisoras muy reconocidas como lo que es Ondas del Lago, Radio Popular, estoy hablando marcada dentro de lo que es la frecuencia AM, amplitud modulada. Productor nacional independiente, dentro de lo que es esa experiencia, todo lo que soy en la radio se lo debo a mi padre, e inclusive todas sus estrategias, Ramón Valero, todas sus estrategias en lo que es comercializar, en lo que es vender, porque se sigue la misma figura de ese productor independiente que sale a buscar las marcas, a buscar las empresas para ofrecerles su programa radial, lo mismo que hacemos ahora. Y todo lo que fueron sus estrategias en cuanto a tomar en cuenta los factores internos, factores externos para poder comercializar, todavía las sigo utilizando y me siguen dando resultados. Trataba de no interrumpirte porque con la pasión, con la emoción, esos ojos que brillan cuando hablas de la radio, con esa alegría, con ese gozo que irradias y que se lo transmites a uno. Quería comentarte cuando hablas de que tu papá fue un excelente operador de radio y mi tío. Tu tío, me comentaba también con que mi papá fue operador técnico en Ondas del Lago Radio. Allí conoció a Gilberto Correa en los años 60. Y luego, cuando yo nazco, te voy a contar esto porque es la pregunta que te quiero hacer, te quiero devolver esa pregunta. Mi papá me grababa. Como sabes, yo no he hecho tanta radio, no sé, soy un apasionado de la radio, pero no de hacerla, de escucharla con voces como la tuya. Mi medio natural, mi hábitat natural quizás fue más la televisión, las plataformas digitales. Pero mi papá, recuerdo que cuando niño me grababa en casete y tengo esos recuerdos. Bueno, pero yo te cuento, claro, yo fui grabada por mi padre y recuerdo que me dio un consejo y me dijo, hija, la voy a grabar, porque yo comencé cuando me sale la oportunidad de poder ya trabajar en una estación de radio, Radio El Sol, que después pasó a ser Favoritas El Sol. Ahí cuando yo cuento todo esto, la gente dice, pero bueno, ¿y cuántos años tendrá entonces? Te voy a preguntar eso. Aquí no queremos preguntar eso. Pero de verdad que no me importa, porque es que son tantos recuerdos tan maravillosos. Y mi padre, cuando yo comienzo a trabajar en Radio El Sol, que me sale la oportunidad, mi padre me graba y me dice, te voy a grabar en un cassette y quiero que lo guardes para toda tu vida, porque cuando ya tengas aproximadamente como 3 años, 4 años, vuelves a escucharte y vas a descubrir que tu voz no es la misma. Es cierto. Cambia, la voz cambia, la voz madura, la voz se transforma, la voz es otra. ¿Por qué? Porque te vas entrenando, vas educando la voz. En aquel tiempo no se hablaba tanto de educar la voz, hoy en día sí, porque estás en los medios, porque estás en esa socialización, en esa verbalización. Y cuando un día que decido escucharme, le dije, papi, pero no es la misma voz aquella
¿no? Que comenzó esa voz de repente temblorosa que comienza porque estás comenzando, porque no tienes la experiencia. De los inicios. De los inicios, con la voz, y si yo me grabo ahora y me escucho con esa, que todavía lo tengo bien guardado. Es una comunicadora contradictoria. Veo que es otra cosa. Y con imagen y con estampa para televisión. Gracias. ¿Por qué Elizabeth no la hemos visto en televisión? Bueno, yo de verdad que nunca me lo he propuesto. Sinceramente, siempre enfoqué mi mente, mi propósito fue para la radio. La radio me apasiona e incluso hay una frase emblemática de Renio Tolina que dice: no es llegar, es mantenerse. Y ese es uno de los consejos que yo le doy a mis estudiantes en el área de radio. No hagan algo por hacerlo, realicen todo y en cualquier área que vayan a emprender, realicen no para llegar, sino para mantenerse. Y yo lo he tomado como una frase que cada vez que celebro mi aniversario en mi programa, que todos los años cuando lo celebro entre ustedes y nosotros, siempre lo utilizo de bandera. No es llegar, sino mantenerse, porque mucha gente se pregunta: ¿tienes 24 años al aire en la misma hora, de 4 a 5 de la tarde, en la misma emisora? Con los mismos patrocinantes. Con los patrocinantes se han variado, por supuesto, unos que iniciaron, otros que vuelven. ¿Por qué? Porque en este negocio de la radio todo es cambiante, están contigo 6 meses, luego descansan, vuelven, y así estamos otros que bueno, dentro de lo que ha sido las inmigraciones, han decidido experimentar en otros lados, y entonces bueno, pero ha sido muy cambiante. Pero lo interesante de esto es que es llegar, y la parte de lo que es mantenerse en el medio. Hemos conversado de papá, de tío, pero de mamá. ¿Qué tiene Elizabeth de su mamá? Bueno, de mi mamá tengo es la perseverancia. De mi padre, la radio, la pasión por la radio, cortavenas de la radio, vivo la radio con pasión. Le digo a mis estudiantes que para permanecer en la radio se necesitan 3 elementos. Yo le voy a incluir, él me hablaba de 3, pero yo le digo de 4 ahora. Hablamos de creatividad, hablamos de estrategia, hablamos de perseverancia y hablamos de pasión. En el caso de mi mamá, lo que es la perseverancia, la persistencia. Mi madre fue una mujer muy humilde, una mujer que venía de campo, de Coro, de allá de Churguara, una mujer que bueno, que por la parte de poca, digamos, escasez económica, no tuvo la oportunidad de poder estudiar. Y le estoy tan agradecida porque ella me decía siempre: hija, yo no tuve la oportunidad de poder estudiar y yo sí quiero que usted estudie. Y entonces yo nunca supe lo que era estar en muchos momentos, poder jugar con los amigos, porque mi mamá siempre me tenía, hoy se habla de tareas dirigidas, en aquel entonces se hablaba de la escuelita. Y entonces yo todas las tardes iba a la escuelita, iba a que una amiga de mi mamá que tenía una escuelita, y allí estaba yo constante. Y bueno, me acostumbré a la escuelita, todas las tardes la escuelita, y eso me quedó como un hábito. Y le agradezco esa perseverancia, y siempre me enseñó que nunca había que los sueños se hacían realidad, y que había que luchar por ellos, y que a pesar de las adversidades, las cosas, cuando uno luchaba por ellas, las lograba. Y yo creo que yo miro hacia atrás y veo todo lo que he logrado, y me siento satisfecha de que fue un gran mensaje, un gran legado, pues, que me dejó tanto mi padre como mi madre. Y esto ha sido un ejemplo que le he enseñado a lo que más amo, lo que más quiero, que es mi hija. A eso iba, como buena comunicadora, me leyó la mente, se acercó, se adelantó. Tienes un hijo académico, pero tienes una hija biológica, sí, que también siguió la pasión de su mamá por la comunicación. Sí, Elizabeth de Los Ángeles
Bracho Valero. Mi tesoro se graduó también de comunicadora social en esta mi casa, la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, en mención publicidad y relaciones públicas. Mira, ella, a pesar que nunca le gustó estar mostrándose en el sentido de cámaras, le salió la oportunidad de trabajar y de tener su propio programa de radio en OK 101 FM. Un día la llama el productor, ella comenzó conmigo, comenzó con mi programa Entre Ustedes y Nosotros, en la parte de lo que es la producción, hablando con algunos segmentos corticos. Pero ella me decía, no mami, lo mío es la parte de publicidad y relaciones públicas. Y empezó con la parte por supuesto, yo acompañándola en lo que es la parte de publicidades. Comenzó a hacer dentro de lo que son campañas para lo que era su referente en cuanto inmerso a lo que se había graduado en publicidad y relaciones públicas. Pero un día, estando en mi programa, el productor de ese entonces de OK 101, el señor Carlos de Oliveira, que estaba de productor de OK 101, viene y hace una llamada telefónica y dice, quiero que tu hija se presente el lunes porque quiero hacer una prueba con ella para incorporarla en un programa radial. Y yo le decía, porque ya ella tiene que independizarte de ti. Y fue el mejor consejo que pudo dar Carlos de Oliveira, te quiero un montón. Y bueno, y mi hija con esos nervios, que acepto, no acepto, voy, no voy. Y yo le dije a mi hija, mira, las oportunidades están allí, aprovéchalas. Claro, bueno, habló la mamá orgullosa de su hija y no te quería interrumpir porque realmente esas lágrimas a punto de desbordarse en los ojos para decirlo, pues, para que quede con la voz sellado. Elizabeth, ha sido significativo verte, te conozco, ¿puedo decir los años? Hace 20 años, cuando estábamos haciendo la maestría en nuestra casa Urbe, y ver cómo has crecido. Gracias. Cómo has crecido como profesional, como persona, como profesora. He visto todas las entrevistas, porque antes de esta entrevista le han hecho muchas entrevistas por la presentación de su libro, cosa que me alegró, porque es ver un logro de la colega, de la compañera, de la amiga, de la profesora, de la maestra, y porque hasta con esta conversación me siento que estoy en clase, me siento que estoy como estudiante y aprendiendo de las grandes. No, y quería comentarte en cuanto a lo que es abordar la parte del libro, porque hay gente que me pregunta cuál fue una de las tantas preocupaciones que te llevó dentro de lo que fue la parte de la redacción del libro, la construcción del libro, que te decía que eso, hablamos de 2022, que uno comienza con la parte de lo que es la redacción, uno como no tenía apuro, iba como que poco a poco, pero firme, pero segura de lo que estaba haciendo. Hasta que me consigo un trabajo bien interesante, 2023-2024, del Sistema de Evaluación de Conocimiento en Línea, conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos lo titularon como una evaluación a la parte de la competencia discursiva. Y fue una señal que me indicó, Elizabeth, vas en buen camino en este libro. La parte que arrojó fue una crisis comunicacional, es decir, se reveló que el 70% de los estudiantes a nivel básico, media y universitaria tienen deficiencias en sus competencias verbales y en sus competencias discursivas, el cual conlleva, y numéricas también. Exacto, pero el cual conlleva aquí a una urgencia comunicacional. Este libro, ¿no?, reflejó en mí, ¿no?, yo tengo que inmediatamente acudir, ¿no?, a reflejar
que a través de lo que ha sido mi experiencia, a través de lo que ha sido mi observación en aulas, porque aquí está reflejado ejercicios que yo coloco en práctica con mis estudiantes. Eso te iba a comentar, de este libro histórico-práctico, que es de fácil acceso. Les recomiendo para que lo contacten, cómo pueden buscarlo y dónde pueden buscarlo. Es de fácil lectura, tiene ejemplos prácticos, está por capítulos, es muy dinámico, o sea que lo puede leer tanto un joven que va comenzando sus estudios de comunicación social u otra carrera universitaria, como cualquier persona ya versada en el tema. Pero fíjate que para poder concluir dentro de lo que es la parte del libro, ese resultado conllevó a que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando con estudiantes con voces silenciosas. Nos estamos encontrando con profesionales inseguros. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, porque fíjate, estas nuevas generaciones es preocupante, porque si esto sigue así, con la digitalización, nos está llevando a una discapacidad comunicacional. Si nosotros no preparamos a las nuevas generaciones a que ellos se comuniquen, que verbalicen, esto va a ser el resultado. Entonces, profesionales inseguros, profesionales que no saben construir un discurso, profesionales que no saben argumentar, profesionales que no saben persuadir, conectar con la audiencia o conectar con las personas, porque hay que hablar de corazón. Mira, ya la gente no quiere discursos vacíos de contenido, sino discursos que lleguen al corazón, discursos reales. Por eso les recomiendo el excelente libro Oratoria, el poder de la palabra, para que mejoren en sus competencias comunicativas, sus competencias lingüísticas y competencias comunicativas. Y vamos a leer brevemente, rápido, los capítulos para que se apasionen, para que se emocionen en adquirirlo, en buscarlo, tanto en formato digital como en formato impreso. Capítulo 1, la oratoria, una mirada a sus fundamentos. Capítulo 2, el miedo escénico, que a todos nos puede ocurrir. Nadie ha escapado del miedo escénico. Conoce a tu audiencia, importante. Capítulo 4, estructura de un discurso. Capítulo 5, técnicas de comunicación verbal. Capítulo 6, técnicas de comunicación no verbal. No sigamos. Manejo del tiempo. Para capítulo que la gente 7. se anime a comprarlo. Perfecto. Entonces, es bueno, Isabel, sabes que el tiempo en televisión, en plataformas digitales incremente. Me ha encantado haber conversado contigo. Me ha encantado el libro. Ahora vamos para que lo firme. Bueno, el libro lo pueden adquirir en Papelería Esteva. Y Valga la cuña. Y está en la plataforma de Amazon, no solamente en versión en español, sino que también está en versión inglés. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar teniendo esta excelente voz, esta preciosa voz y maravillosa estampa, que tengan hoy una despedida femenina hoy en la entrevista de Plataforma Digital M con Elizabeth Valero. ¿Cómo despediríamos la entrevista estelar de Plataforma Digital M hoy? Bueno, yo lo quiero despedir dándole las gracias, mi gratitud absoluta a todos, a ti, por creer como yo que la palabra tiene poder. Siempre ha tenido sentido, lo seguirá teniendo. Y se seguirá teniendo. A ustedes, amigos, bueno, invitarnos a que contacten el libro. Los esperamos en la próxima entrevista de Plataforma Digital M, esperando que esta les haya gustado, y suscríbanse a nuestro canal como @GustavoZamudio8233. Bendiciones y, importante, manejar tanto la imagen pero también la palabra. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Chao.